nuestra provincia. 4 personas que van a colaborar, no con el medio, con la ciudadanía, para que la misma tenga luces, y para algunas autoridades que no mismo quieren entender, unas que no mismo quieren entender y otras que a lo mejor desconocen. Entonces, para que ustedes se ilustren y saquen conclusiones de este programa que va a durar aproximadamente 40 minutos. Dicho esto, damos la bienvenida al señor ingeniero Francisco León Reynoso. Tiene puntualizaciones claves en este sentido, brevemente, para que nuestros dos invitados, tanto el señor ingeniero químico Augusto Polillo Martínez, se empoderen. Obviamente mandamos también una ayuda a memoria ayer, y también el doctor Diego Beltrán, constitucionalista. Ingeniero León, por favor. Buenos días, mi estimado Humberto, un saludo cordial a todos los compañeros del panel. Aprovecho la oportunidad para saludar a toda la ciudadanía de Azogues, de sus parroquias, y a la gente que nos ve y nos escucha en todo el mundo a través de este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, mi estimado Humberto, nosotros venimos haciendo un seguimiento permanente a algunas actividades que desarrolla la municipalidad, y en muchos de los casos hemos tenido que sugerir poder rectificar muchos procedimientos en virtud de que consideramos que no están apegados a la norma vigente. Y uno de esos temas indiscutiblemente es la implantación de estas 2 fábricas en el sector de Javier Loyola, concretamente en el acceso a Pampa Vintimilla y a Juan Pablo. Se había indicado de parte de la primera autoridad municipal que son 2 casos muy puntuales, que en el caso de la empresa Induglobe no corresponde ese espacio de las 30 hectáreas más o menos a Puerto Seco, ni a Zona Franca, ni a nada por el estilo. Son criterios que en algún momento en anteriores administraciones de gobierno se trataron de implementar. En el caso de Puerto Seco, en la administración del presidente Lenín Moreno, Zona Franca en la del presidente Guillermo Lasso, y ahora lo que existe... Y la administración anterior de la municipalidad. Bueno, claro, en lo que correspondía a la administración anterior, pero ahora lo que se trata es de 2 empresas muy particulares, ¿sí? La una Induglobe y la otra Pigis, que son las que están emplazadas en este acceso a Pampa Vintimilla, en el un caso, y en el otro en el acceso a Juan Pablo. Nosotros nos hemos permitido hacer las sugerencias y las observaciones porque tenemos la documentación correspondiente y tenemos clarísimo el tema. Recopilando un poco, haciendo algo de memoria, en el caso de la empresa Pigis, vemos que la solicitud de ellos realizada a la municipalidad parte de fecha 10 de mayo del 2021. Es cuando el señor Carlos Pacheco solicita al arquitecto Adrián Parra, director de planificación urbana, la solicitud de calificación de uso de suelo. Ahí sigue un proceso que efectivamente le conceden el permiso el 21 de enero del 2022. Y el permiso es muy puntual. Hacen relación al artículo 197 de la reforma a la ordenanza que sanciona el Plan del Buen Vivir, cuando dice que esta solicitud se encuentra dentro de la categoría almacenes y bodegas. Y una vez que hay el informe correspondiente del área de gestión ambiental de la municipalidad, firmados por el ingeniero Gerardo Correa, como jefe de sección normativa ambiental de la municipalidad, y el ingeniero Fausto Quevedo, director de gestión ambiental de la municipalidad, con ese soporte, ellos emiten la calificación de uso de suelo. Ahora bien, es importante de que nosotros tengamos que hacer un poco de historia en cuanto al manejo legal de los documentos. Esta solicitud o este trabajo que se está realizando, esta implementación de la empresa Pigis, no puede estar sometida al nuevo PDOT. ¿Por qué? Porque el PDOT fue aprobado en el año 2022, a finales, en el mes de noviembre. Esta solicitud tenía que haber sido tramitada a través de la aplicación del Plan del Buen Vivir y Ordenamiento Territorial que regía en aquella época. Y yo voy a ser muy puntual y rapidísimo en el tema. El artículo 151 del Plan del Buen Vivir
de las actividades industriales y productivas reza lo siguiente: las actividades industriales y productivas solo podrán llevarse a cabo en suelo rural común siempre y cuando cumplan todos los requisitos aplicables de la presente normativa y cuando se acredite la necesidad de su ubicación en los respectivos planes de ordenamiento territorial, debiendo este tipo de equipamientos contar con la licencia ambiental emitida por el MAE, que es el Ministerio del Ambiente. Ojo, primera observación. No el gobierno provincial. Ojo. Si dentro de la tramitología interna de la municipalidad corresponde exigir el permiso del gobierno provincial, que se canaliza a través de Dirección de Gestión Ambiental de la municipalidad para hacer documentos de soporte, adicional a aquellos, esta normativa indica que deben tener la licencia ambiental emitida por el MAE. Ojo. Primera observación. Y por las siguientes razones concurrentes. La primera es tan básica y tan digna de haber sido revisada para cualquier trámite, que su normativa reguladora exija su alejamiento de los núcleos de población. Es decir, no tiene que ser zona residencial concreta, no tiene que afectarse una zona residencial calificada anteriormente, es decir, con derecho adquirido. Correcto. Si obviamente, desde luego. si interpreto bien, por favor. No hay 6 metros, 8 metros que al frente hay una urbanización. O sea, y anteriormente fue declarada zona residencial. Seguro. Entonces, y hay un derecho adquirido allí. Es un principio tan básico que debería haber sido, sí, respetado de inicio, y que con seguridad no fue jamás ni siquiera revisado. Hay un tema que es grave, y yo, más allá de seguir dando razones para que este trámite no haya sido autorizado, yo vuelvo a insistir en un tema que lo he dicho N veces en mesas de trabajo con la administración municipal, al señor alcalde, a los directores departamentales, y lo vengo diciendo en los medios de comunicación. Hay una resistencia increíble de la administración municipal a través de sus diferentes estamentos de aplicar la norma jurídica. ¿Que no quieren aplicar? Sí. Yo he Pero dicho, eso es inconstitucional. Bueno, indiscutiblemente. El doctor que está acá, doctor Beltrán, sabrá pues, indiscutiblemente esa situación. Todos los temas que nosotros tratamos como Federación de Barrios, como ciudadanos, es en el tema de la normativa. Este rato estamos exponiendo un tema de desconocimiento de la normativa. El día de ayer concurrí, pues por obvias razones teníamos que haberlo hecho, a la rendición de cuentas de Contraloría. Y en Contraloría también he hecho hincapié de que ellos son los únicos entes de control que están obligados a ingresar a estos procesos, a revisarlos y a determinar las responsabilidades correspondientes. Y un tema que he hecho mucho énfasis ayer en Contraloría es el tema del emplazamiento de las dos empresas en la parroquia Javier Loyola. Ellos deben de forma automática, sí, ipso facto, hacer un examen especial a estos procesos para verificar. Porque esto es tan fácil, amigos y ciudadanía, esto es fácil. Es confrontar lo que tienen las empresas, lo que tiene el municipio y el criterio de la ciudadanía. ¿Por qué le dan tantas largas al asunto y no nos podemos sentar en una mesa para que nosotros podamos, como sociedad civil... No aplicar lo que está escrito. Correcto. Por favor. Vea, le hemos planteado a la Contraloría ayer, ellos han asumido la responsabilidad y han dicho que tomarán cartas en el asunto en este tema. Porque este tema es gravísimo. Porque si usted toma en cuenta de dilatar y dilatar y dilatar, ¿qué tiempo hemos perdido ya? No quisiera ir por esa vía, ingeniero Francisco León, pero interpretando así rapidísimo, abuelo de pájaro, rapidísimo, de Contraloría, de detectar estas anomalías que están presentes, que constan más bien, que ya están prácticamente aplicadas, ¿no? Disculpen el término. Eso automáticamente conllevaría a una revocatoria de mandato de todo el Consejo Cantonal en pleno. Vea lo que dice... Que no quisiéramos eso, ¿no? Vea lo que dice otro de los argumentos básicos de este plan del buen vivir.
se prohíbe la implantación de actividades industriales y productivas cuando exista riesgo de formación de núcleos de población en los términos definidos en las presentes normas urbanísticas. Clarísimo. Arquitecto Ortiz. Buenos días, Humberto, señores panelistas, compañeros que están aquí. A la ciudadanía. Realmente ayer tuvimos la oportunidad de participar virtualmente en la sesión de consejo. A la cual yo estuve presente, por supuesto. Sí, así fue. Y tomé nota de absolutamente todos los detalles en cuanto al punto específico, ¿no es cierto?, que se trató de esta prohibición. Del justificativo que presentó el municipio. Exactamente. Perdón. Y quiero ser totalmente justo. Por lo menos el señor alcalde reconoce que hay un problema, y eso ya es bastante para nosotros, porque ha hecho eco de los reclamos de la ciudadanía, ya que existió de alguna manera un hermetismo total. Él reconoce, pero hay algunos señores concejales que no lo reconocen por desconocimiento, por ignorancia o porque no quieren aplicar la ley. Tal vez sí, pero yo me voy a referir a las cosas positivas y a lo que verdaderamente nos compete desde el punto de vista técnico. Correcto. El señor alcalde manifestó en su intervención al inicio de que el uso, ¿no es cierto?, se estaba dando el uso principal industrial, se dijo con estos términos, que supuestamente era el inconveniente, ¿no es cierto?, de este sector. No hay ningún uso principal industrial que se haya en ninguno de los planes, ¿no es cierto?, categorizado así en esa zona. De lo que yo tengo conocido y de la sociabilización que se realizó en su momento en el PDOT, que ahora supuestamente está vigente, por parte del arquitecto Wilson Peñafiel, que era director de planificación, se indicó de que esa zona era residencial y que se prohibía absolutamente todo tipo de división mientras no cuente con los servicios básicos de infraestructura. Y me parece correcto, porque naturalmente eso crearía un caos, ¿no es cierto?, en el asunto del ordenamiento urbano. Pero resulta, asimismo, que se deja abierto en ese mismo plan la posibilidad, solamente en mención, de que se pueden emplazar este tipo de usos industriales. Ante esa situación, ante la presentación del señor alcalde el día de ayer, intervinieron los técnicos municipales, que fueron totalmente claros, ¿no es cierto?, con respecto al asunto de este tipo de emplazamientos industriales. Miramos un poquito el micrófono. La arquitecta que intervino, no recuerdo el nombre, fue pero totalmente específica en cuanto a lo estricto que es el emplazamiento de estos usos. Y de una cantidad de requerimientos, ¿no es cierto? Y entre ellos dijo tácitamente que si es que no existen obras de infraestructura, que es de conocimiento público, que no hay agua ni alcantarillado, porque el agua de Pampa Vintimilla y de Mesa Loma, que supuestamente sirven a todo ese sector en la parte alta no va a de la poder autopista, abastecer no abastece, Así definitivamente no abastece. Y quiero poner en alerta. Y aparte de una cosita, arquitecto, tampoco la vialidad cumple los parámetros que se requieren. Ese es otro punto, pero primero vamos con el asunto de la infraestructura. No hay alcantarillado en ninguno de los sectores, absolutamente en la parte alta de la autopista no existe alcantarillado, entonces está negado de por sí, ¿no es cierto?, cualquier tipo de emplazamiento de este tipo. El asunto del agua, como les indicaba, queda la única posibilidad del tanque de Rumiurco, ¿no es cierto?, que en la administración del arquitecto Marcelo Vázquez, él lo ha manifestado aquí, ¿no es cierto?, se reconstruyó o se construyó, y que es de exclusivo abastecimiento para la zona baja de Chuquipata. Residencial De la zona baja. Incluso ya se acercó la presidenta de la comunidad de la zona baja a conversar conmigo para hacer una especie de sociabilización al respecto de esto y otros temas que lastimosamente la comunidad se siente engañada por la serie de tergiversaciones que existen, incluso de parte de la autoridad parroquial, ¿no?, al respecto de las ventajas y beneficios que supuestamente
implican este tipo de emplazamientos de usos industriales. Entonces, al respecto de esto, la arquitecta fue muy clara. El problema de esto está en que se suspende todo tipo de actividad de construcción en el sector para posibilitar un plan, ¿no es cierto?, parcial, dice, industrial. Pero, ¿por qué se pierde el tiempo haciendo un plan industrial en donde no existe, parcial industrial, donde no existe capacidad, o sea, elemental, de dotar de servicios de infraestructura? Donde no hay cómo. Donde ya está emplazada una infraestructura. Por un lado, el mismo plan, como digo, el PDOT, ¿no es cierto?, prioriza el uso residencial en toda la zona. Es el único espacio que le queda a la ciudad, ¿no es cierto?, como área de expansión residencial. Y definitivamente debemos defender los azogueños, las autoridades son las primeras que deberían salir al paso, ¿no es cierto?, de la defensa de ese espacio. Y lastimosamente, de una forma medio extraña y mágica, como está demostrando justamente el ingeniero León, al respecto de las aprobaciones, ¿no es cierto?, se hace una serie de argucias para tratar de implementar, ¿no es cierto?, bodegas que son solamente disfrazadas. Hemos denunciado, ayer de alguna manera fue medio agridulce el hecho de saber de que la municipalidad ha tomado conciencia con respecto a la problemática, pero al mismo tiempo la solución que dan para viabilizar este no asunto es la correcta, no es la apropiada. O sea, ¿cómo puede suspenderse una actividad económica que es el único, la única posibilidad de desarrollo social en todo el sector? En todo el sector y en toda la ciudad. Estaría afectando más o menos unos 90, 100 hectáreas. Entiendo de que habría que medir. Porque ahora, el Pampa Vintimilla, el grave problema Zumbahuayco. de esto es de que se ofrece, ¿no es cierto?, que en 4 meses supuestamente se va a tener el plan. Es imposible. O sea, cualquier urbanista, ¿no es cierto?, solo en el levantamiento de información, o sea, para realizar un plan parcial en esa magnitud de terreno, que naturalmente se piensa, de lo que yo entendí, es sectorizar por polígonos, o sea, por áreas, entiendo, ¿no es cierto?, para priorizar de alguna forma y luego generalizar. Es imposible, no se puede. Entonces los 4 meses van a quedar muy cortos y esto se va a prolongar a 1 año. No se puede dejar sin actividad durante 1 año, o sea, la comunidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? A los que han infringido las normas y a los que han utilizado todo tipo, ya digo, de argucias para aprobar sus supuestos proyectos, no se les castiga. Porque Induglob definitivamente tiene una aprobación, que ya le hemos dicho en varias ocasiones, de 4.7% de toda el área. Están haciendo un movimiento de tierras del 100%. Aparte de eso... Es decir, las 30 hectáreas. Las 30 hectáreas, o sea, realmente 300 es impresionante, es impresionante. Yo realmente puedo apostar lo que sea, que los señores de Induglob sacaron el permiso, si tienen permiso de movimiento de tierras, solo por el 4.7% del área. Y resulta que le están debiendo a la ciudad, ¿no es cierto?, prácticamente el 96%. ¿No es cierto?, restante, porque está movido. Es decir, que esos ingresos no se han ingresado, y ya vamos a consultarle al doctor, ¿no es cierto?, qué consecuencias tendría el hecho de que los funcionarios municipales no cobren lo que está a la vista. Esos rubros no ingresaron al municipio. Sí, pero aquí yo quiero pedir, Eudoro, tú tienes una fecha de autorización de esta aprobación de planos, que es... La aprobación de planos se da el 13 de julio del 2023. El 13 de julio del 2023, y yo tengo en mis manos un documento del 12 de octubre del 2023, posterior a la aprobación de estos planos, en las cuales el director de control urbano del municipio dice que hasta la presente fecha no han presentado dicho informe, el de gestión ambiental, por lo que no se les ha otorgado la calificación de uso de suelo. No puede ser. Hay un momentito, por favor. ¿Qué estoy entendiendo mal? O ciudadanía, no sé. Mil disculpas por el lapsus, por favor. ¿Pero hay doble documentación? No, pues simplemente le acaban, de acuerdo a los documentos que tiene Eudoro, hay una aprobación de planos en julio
Del 23. del 23. Pero no tienen permiso en octubre. Y yo tengo un certificado que en el mes de octubre, 3 meses posterior a esta aprobación, me dicen que no tienen la calificación de uso de suelo, pero sí tienen planos aprobados. ¿Cómo Y es es requisito sine qua non para la aprobación de planos. O sea, no podía haberse aprobado el plano sin ese documento. O sea, primeramente habría que aclarar. Ayer el señor alcalde también dijo, ¿no es cierto?, que no era, o sea, que todas las fábricas, mencionó uno de los técnicos que eran aproximadamente 35. Es una locura el mapeo que mostraron, que se pudo observar. O sea, realmente es impresionante la discreción con la que supuestamente se han ubicado, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de cumplir los requerimientos que había mencionado anteriormente. Entonces, resumen, infringieron la ley, punto. totalmente. Verá, lo que se aprueba el día de ayer, la suspensión, ¿no es cierto?, de los trámites, va en contra, o sea, ponen en el mismo saco a la ciudadanía, que nada tiene que ver en este problema. Les castiga a la ciudadanía, Le castigan a que la es inocente ciudadanía. en esto. Y de alguna forma, ¿no es cierto?, según lo que se insinuó de parte de uno de los concejales, es de que ellos sí pueden seguir trabajando porque sí tienen permiso. Tienen permiso para bodega y tienen permiso para el 5%. No tienen para más. Y sin embargo, los señores, o sea, definitivamente, de forma totalmente abusiva, están desbrozando y están destruyendo prácticamente todas las 30 hectáreas. Ahora, aquí, para terminar solamente, para que luego los compañeros nos den luces al respecto del asunto ambiental y sobre todo del asunto ya jurídico, quiero mencionar un asunto sumamente importante. De las 30 hectáreas, ¿no es cierto?, se supone que cuando existe algún tipo de intervención en uno de los terrenos, la ley obliga a la cesión del 15%. Es obvio, definitivamente, que en 30 hectáreas van a haber vías internas. Esas vías internas, sea por el objeto que sea, ¿no es cierto?, por la circunstancia que sea, obligan a dividir, ¿no es cierto?, el terreno interiormente y se convierte en urbanización de alguna manera. No solamente se aplica el término urbanización a la residencia, sino también a las naves industriales. Que conste que está opinando y analizando un profesional del urbanismo. Ahora, el arquitecto Ortiz es urbanista. en este momento, ¿no es cierto?, quiere decir de que si, por ejemplo, si es que ellos han aprobado solamente este 4.67%, habría que pedirle, ¿no es cierto?, una auditoría de alguna manera a la entidad, a la municipalidad, que vayan y confirmen si ellos tienen construido solamente eso y cuánto... Verifiquen. Que verifiquen exactamente, ¿no es cierto?, qué movimiento de tierras tienen ellos declarado, ¿no?, para hacer para cotejar los datos y definitivamente ver si es que están cumpliendo. Si no, amerita una sanción, ¿no es cierto?, de clausura inmediata. Eso se debe hacer. Y sobre todo ejemplarizadora. Totalmente. Ahora, sobre el 15%, ¿no es cierto?, de área de cesión, es obligatorio de esta empresa, ¿no es cierto?, dejar esa área de cesión en beneficio de la comunidad. Y aquí va otra consulta desde el punto de vista ambiental. Las sociabilizaciones que se hacen han sido mal interpretadas, o sea, de parte tanto de las empresas, ¿no es cierto?, a lo mejor de parte de la comunidad también y de las autoridades. La sociabilización de los proyectos de este tipo quieren decir, o las compensaciones, ¿no es cierto?, que Tienen que hacerse en el lugar. Primero, la sociabilización tiene que ser en el lugar, o sea, de los hechos, o sea, definitivamente se supone que debe ser así. El asunto de las compensaciones, ¿no es cierto?, quiere decir que tienen que resarcir el daño que están causando, la modificación que le están haciendo, no las dádivas que supuestamente, ¿no es cierto?, quieren insinuar que están recibiendo tal o cual persona al interior de la comunidad o las autoridades. Es imposible, o sea, supuestamente creer, ¿no es cierto?, de que la empresa, o sea, tenga que empezar a regalar, o sea, o más bien a vender su conciencia
para conseguir este tipo de aprobaciones con un parque ridículo, porque es ridículo el parque de Javier Loyola, ¿no es cierto?, de $80.000. O sea, se vende la conciencia de la comunidad, ¿no es cierto?, por una obra miserable, insignificante definitivamente al daño que están produciendo. Ya digo, voy a La permitirme... tranquilidad, la comodidad, el derecho a vivir en un ambiente idóneo, todo eso se 4.5 hectáreas le Todo- deben todo a la, eso- todo a la eso se ciudadanía. Y naturalmente esto habría que hacer el seguimiento desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto?, si es que amerita definitivamente un estudio más profundo de lo que vayan presentando ellos, pero según lo que yo tengo entendido, ellos tienen solamente derecho a construir o lo que ya está edificado y absolutamente pero nada para más. bodegas. Para bodegas. Clarísimo. Vamos a sumar este análisis y obviamente con criterio, con profesionales que manejan, que dominan el tema en cuanto a las opiniones. El ingeniero químico Augusto Polibio Martínez Vega, magíster en protección y remediación ambiental y también magíster en energías renovables, consultor ambiental, catedrático universitario. Por favor, ingeniero. Buenos días, gracias De lo que he por la escuchado. invitación. Y un saludo a la ciudadanía. De lo que he escuchado y de lo que he leído un poco, en el tema ambiental existen ciertos procedimientos que están en la ley y que están en el COA, Código Orgánico Ambiental. Existen también en los diferentes ámbitos o niveles de gobierno ciertas ordenanzas o reglamentos que justamente regulan los procesos para obtener una licencia ambiental. Desde ahí debemos empezar viendo qué tipo de licencia ambiental es la que necesitan las actividades que se están implantando. Entre ellas, o los documentos también que se requieren son los permisos ambientales, registros ambientales, licencias ambientales, categoría 2, 3 y 4. Sería de ver en cuál de ellas recae el tipo de actividad y de acuerdo al tipo de licencia ambiental se ve cuán profundo debe ser el estudio ambiental que se debe realizar. Cabe mencionar que para todos los estudios ambientales se debe trazar una línea base, es decir, ver cómo se encuentra al momento, ambientalmente hablando, el sector, para poder luego definir cuáles son los impactos que se pueden generar con respecto a esa línea base, que son los cambios que se tienen por la actividad. He escuchado que ha habido algún tipo de permisos, etcétera. Cuando uno es desde el ámbito de la consultoría ambiental, cuando uno hace un estudio de impacto ambiental, por recomendación o por experiencia del consultor, siempre se pide inicialmente un certificado del municipio de uso del suelo, porque mal podemos los consultores hacer un estudio de impacto ambiental o recomendarle al dueño de la actividad que ponga en un lugar que no es permitido. Por ahí partimos los consultores ambientales. Este requisito a veces puede o no estar dentro de los artículos de ley, dentro de los requisitos de ley, pero por responsabilidad del consultor se debe pedir el uso del suelo. Partamos por ahí. Luego se pide un certificado que es dentro del sistema SUIA, Sistema Único de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente, este ratón MATE, tiene un sistema para poner las coordenadas de los predios para ver si está en intersección con algunos tipos de sitios de protección ambiental, bosques protectores, áreas de protección, etc. Entiendo que deben haber pasado todos esos procesos para poder obtener el permiso ambiental. Luego este permiso lo pueden obtener en el municipio si tiene una unidad de gestión ambiental y el municipio de Azogues lo tiene, o lo pueden obtener en el Consejo Provincial, en la prefectura, si es que tuviera la delegación ambiental, o lo pueden obtener en el Ministerio del Ambiente. Si lo obtienen en el municipio, es obligación luego del municipio hacer revalidar esa licencia ambiental delante del MAE. Y es obligación, si es que fue en el Consejo Provincial dada la licencia ambiental, es obligación revalidar esa licencia en el MAE.
¿Por qué? Porque el MAE es el gestor original, es la autoridad ambiental nacional. Y él tiene el registro de todas las licencias ambientales que se entregan a nivel de país. Entiendo, o debería hacerse el seguimiento si es que se cumplió con todos esos procedimientos. Si se ha cumplido, a buena hora tienen los permisos. Si no se ha cumplido, sería de ver cuáles son las consecuencias que nos puede ayudar el doctor. Luego, hacía el arquitecto una consulta. ¿Qué pasa con la consulta social, no es cierto? La Constitución nos dice que todo proyecto, toda obra, toda actividad que se realice en el Ecuador debe tener una consulta social. Es la participación social. Pero, sin embargo, no es obligatoria sus conclusiones, sus recomendaciones de tomarlas en cuenta. La decisión última es de la autoridad autoridad ambiental de acción responsable. El Ministerio del Ambiente o el Consejo Provincial o el municipio, ¿no es cierto?, de entregar el permiso ambiental. Sería de ver si es que se hicieron o no se hicieron todos esos procesos. Por la experiencia que yo tengo, cuando se llama a una socialización de los proyectos, a veces no existe la concurrencia de la ciudadanía. Y el interesado, el promotor del proyecto, como dijo usted, llegan a acuerdos con la sociedad, a cualquier tipo de acuerdo. El asunto es que haya la reunión para que exista la congruencia de ideas entre el promotor de la actividad y la sociedad. Si el acuerdo fue hacer una vía, ese fue el acuerdo. Si el acuerdo fue hacer una cancha, ese fue el acuerdo. A veces nosotros vemos que los acuerdos no son suficientes. Nos sucede en las mineras, nos sucede en diferentes tipos de empresas, que no son suficientemente serían responsables con la sociedad para que devuelvan todo el daño que lo están haciendo, para resarcir todo el daño. Pero ese es el acuerdo que llegaron. Y si eso está aprobado, hay que respetarlo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que eso no se hizo. Recién están intentando socializar para cambiar la guía de los permisos que eran para bodegas a recién a convertir en fábrica. Es decir, no se hizo nada de aquello. Entonces debe existir una auditoría urgente de todos los procesos para revisar el estado en cual se encuentran, para regirse esa auditoría a las ordenanzas del cantón, y si han sacado el permiso, ordenanzas provinciales y también a la ley. Siempre existe una ley para todo tipo de actividad y un reglamento ambiental de esas actividades que tienen que seguir para poder sacar esos permisos. Ahora, la sociedad del sector, las personas que habitan en el sector, en todos esos sectores, están más bien invitando a ellos a que se socialice, pero en el sector, no en un lugar aparte al cual se está afectando. Bueno, el lugar en donde se socializa está definido por la autoridad ambiental. La autoridad ambiental le dice, o es aquí, si es que hay las condiciones necesarias, o es en las oficinas del MAE o en las oficinas del Consejo Provincial, pero el asunto es que la ciudadanía tiene que ser invitada y debe existir un registro de invitación. Muchas veces como consultor yo he tomado la invitación, la foto de la invitación, la foto con el señor entregándoles la invitación y a veces hasta las coordenadas geográficas para que se vea que son del sector. Entonces, son procedimientos que con la experiencia se llevan justamente para evitar todo este tipo de problemas, ¿no es cierto? Pero, ingeniero, ¿es un trámite previo a emplazar el proyecto? Pues desde luego. Existen dos tipos de estudio de impacto ambiental. El ex ante, que se hace antes de que esté implantada la actividad. Y hay el ex post, que es un estudio que se hace cuando ya está implantada la actividad. Para ver si ha cumplido con los parámetros generalmente comprometidos. La actividad tiene que haber estado ya en funcionamiento antes de que rija la ordenanza para ser ex post. Si recién están haciendo y la ordenanza, las leyes ya están en funcionamiento, pues es un estudio ex ante, es decir, antes de que se construya o esté en funcionamiento la actividad. Correcto. Entonces, ahora vamos ya a lo legal del ingeniero ambiental, la exposición clarísima. Vamos a conversar con el doctor Diego Beltrán al respecto de esta situación. Ya
en lo constitucional, hablamos por las ordenanzas, hablamos por las normas, la ley del medio ambiente, hablamos de la Constitución de la República del Ecuador, que inclusive de acuerdo al criterio de los moradores del sector, la gran mayoría, casi el 96%, están en contra del emplazamiento de esta situación, es decir, inclusive ahí entraría algo que el doctor va a aplicar con mayor propiedad, no soy abogado, pero inclusive el mismo derecho a la resistencia que está haciéndose presente ya en este sector. Doctor Diego Beltrán, por favor. Muchísimas gracias. Constitucionalista. Ante todo, un saludo a usted, el licenciado Humberto, a todos quienes han concurrido a este llamado realizado por usted y a la ciudadanía en general. En efecto, me he permitido tomar nota de las expresiones de los prestigiosos panelistas y me voy a su vez a permitir emitir unos criterios respecto a lo que se ha indicado en la reunión del día de hoy. El señor ingeniero León hace referencia a concretamente la empresa Pigis, indicando de que, lógicamente con fechas, de que la solicitud de aquella empresa se habría dado con anterioridad a la vigencia de la normativa jurídica vigente en estos días, por un elemental principio de que la ley rige para el futuro y solo en ciertos casos específicos hay una irretroactividad legal. Es lógico que esta normativa que estuvo vigente al 21 de enero del 2022 es la que se debe aplicar. Pero ¿qué es lo que nos decía esta normativa aplicable al caso de Pigis? Que en el caso específico de aquellos podían, y así dice su permiso de la calificación de uso del suelo y además del permiso de construcción, única y exclusivamente para almacenes y bodegas. El decir, como ya tengo mi permiso originario para almacenes y bodegas, y luego pedir un cambio de uso de suelo para transformarlo en fábrica, presumimos de que fue tramado desde un inicio el realizar este tipo de tramitología. ¿Y por qué decimos eso? Porque quienes transitamos por el sector no vemos que esté destinado precisamente para almacenes y bodegas, sino que más bien vemos de que está proyectándose a futuro para la instalación de una fábrica, realizando un verdadero fraude a la ley. Lógicamente, el PDOT, que fue aprobado en noviembre de 2022, hace relación al Plan del Buen Vivir. Y una vez más, dentro de la clasificación del suelo, dice que se podrá calificar como industriales y productivos, pero al suelo rural común. Y en el caso específico de la zona alta de la autopista o vía rápida Azogues-Cuenca, jamás puede ser considerado como un suelo rural común. Ustedes pueden ver, toda la ciudadanía puede percatarse que está llena de urbanizaciones o de viviendas aisladas, porque esa no es un suelo rural común, es un suelo rural destinado al hábitat de las personas. Residencial. Residencial, y así fue calificado previamente. No es que las personas que obtuvieron su permiso de construcción lo hicieron antojadizamente. No se puede en un suelo rural común, por regla general, construir las viviendas que existen en toda la zona. Caso contrario, el municipio hubiese impedido o hubiese normado de diferente forma estas edificaciones, pero en su gran mayoría tienen el permiso municipal de construcción porque estaba el suelo destinado a ese tipo de actividad, es decir, a vivienda. Se insiste en el hecho de que cómo se pudo aprobar otro tipo de, por el momento, bodegas y almacenes, si tenemos solamente separados por una vía pública de aproximadamente 6 a 8 metros, una urbanización previamente aprobada por la municipalidad, una zona residencial. Y entonces se afecta lógicamente el buen vivir de esas personas que invirtieron su dinero pensando en tener una habitación cómoda para sí y para sus familiares. Es un derecho constitucional de aquellos que se estaría vulnerando con la actuación que se presume está dirigida por parte de las autoridades de turno. Se dice que se debía contar y que el criterio de la ciudadanía es que ciertos funcionarios municipales no cumplen con la ley. Es una afirmación gravísima que realiza el ingeniero León, porque debemos recordar que todos, absolutamente todos, estamos sometidos a la Constitución. Es obligación de todo funcionario público respetar y hacer respetar la normativa.
la normativa se encuentre en el cuerpo normativo, valga la redundancia que se encuentre, desde la Constitución de la República, tratados internacionales, hasta el más ínfimo de los reglamentos, tienen que ser respetados por los funcionarios públicos, y este llamado de atención que se los realiza públicamente, de frente, por parte del ingeniero León, tiene que ser un jalón de orejas, perdone la expresión, a los funcionarios públicos, quienes se están mostrando que están con la intención de pasar a ciertas personas por sobre la Constitución y por sobre la ley. Se insiste en que el cuerpo normativo prohíbe. Sabemos que la ley, por definición legal, manda, prohíbe o permite. Y en el caso que refiere el señor ingeniero León, prohíbe expresamente la implantación industrial cuando exista una población cercana. Una vez más nos referimos, solamente una vía pública separa a una urbanización aprobada, es decir, existe una población cercana, entonces existe una prohibición de otorgar este permiso que se está pretendiendo por ciertas empresas. Enfrente hay una ciudadela aprobada ya. Completamente aprobada, todas y cada una de las edificaciones al interior de aquella ciudadela cuentan con los permisos de aprobación municipal. ¿Para qué? Para la construcción de sus viviendas, correcto, uso residencial. El arquitecto Ortiz, a su vez, nos dice que hagamos un poco de memoria y que recordemos de que toda la zona a la que nos estamos refiriendo era ya una zona considerada como residencial. Es decir, reiteramos en el asunto de que no se trata de un suelo rural común, sino era ya una zona residencial. Que refiere también de que no existe obras de infraestructura, y esto es cierto. Esto es cierto, la gran mayoría de habitantes de esta zona de la parroquia Javier Loyola se sirve del agua potable, que lógicamente los administradores de aquellas juntas hacen lo posible por dotar de la mejor forma de potabilización de las aguas, y no es posible que esa forma comunitaria de tratar las aguas sea luego pretendida utilizarse por parte de quienes están implementando posibles fábricas. Tampoco existe alcantarillado, salvo contadísimas excepciones en la zona alta, y voy a decir concretamente en la parte del Carmen existe un sector en el que sí se cuenta actualmente con agua que proporciona IMAPAL, y el alcantarillado lógicamente proporcionado por la misma empresa pública municipal. Y luego algo que también nos llama sumamente la atención es que el Consejo Cantonal en sesión del día de ayer suspende todo tipo de construcción. Esto no es solamente antitécnico, es ilógico y vamos más allá, es inconstitucional. Vamos, si es que mañana una persona que está realizando un crédito para su vivienda tiene ya los planos aprobados o está en proyecto de aprobación y necesita edificar su construcción para habitar con su familia. Está pagando intereses todo aquello ya. Seguramente la primera desembolso de dinero para la adquisición de planos, etcétera, está en esa parte ya generando los intereses, y se va a encontrar con la novedad de que ha suspendido el Consejo Cantonal todo tipo de construcciones, esto simple y llanamente con una acción constitucional de protección por haberse violentado a la seguridad jurídica, el derecho a la vivienda digna y el derecho al propio summa causa. Cualquier juez constitucional va a declarar la vulneración de los derechos y como medida de reparación va a decir lo que adoptó el Consejo Cantonal, violenta sus derechos y se dispone el levantamiento a esta persona específica de la prohibición de construir. Y así sucesivamente. Lógicamente, una vez más, la justicia constitucional estaría abarrotada de acciones de protección por cada uno de los perjudicados en esta suspensión general que se dice se había realizado el día de ayer por parte del Consejo Cantonal. No se podría hacer, disculpe doctor la ignorancia, por favor, pero esa gestión no la podría hacer también el presidente a lo mejor de la comunidad, en nombre de todos los habitantes del sector. Cualquier persona, individual o colectiva, que se sienta violentada en los derechos constitucionales lo puede realizar y seguramente va a tener éxito en su pretensión. Es decir, pero no hacer persona por persona, afectado por afectado, sino que ser el presidente de la comunidad, a nombre de toda la comunidad, para que presente la acción de protección general. Por supuesto, lo puede hacer cualquier representante, puede ser el presidente de la Federación de Barrios, la comunidad, un grupo de personas afectadas o individualmente consideradas la pueden presentar. También nos dice de que para que se otorgue un uso de suelo, se debía seguir la normativa jurídica
aplicable al caso que en el caso de Indublog, según a las empresas a las que nos hemos referido en esta mañana, nos llama la atención de que se emita, como lo señaló el señor periodista, ¿cómo es posible que dentro de la misma entidad, el mismo municipio, un funcionario diga si tiene aprobado un permiso previo y otro funcionario, no sabemos si de la misma jerarquía, si del mismo departamento o no, pero indique completamente lo contrario? Esto causa una inseguridad jurídica bárbara. Esto llama terriblemente la atención porque no puede un funcionario desdecir lo que dijo otro funcionario, y no los dicen de forma oral, no lo dicen abiertamente así, sino lo dicen documentos, y al ser emanados de la autoridad pública son instrumentos públicos. Y estos documentos públicos se contradicen entre sí según la información que nos traen. Como decía Néstor Mayor, el escrito no se borra. Por supuesto, y no es cualquier escrito, insisto, es un documento público al ser emanado de autoridad pública competente. Y luego también la gente fija su mirada básicamente en los dos macroproyectos que están a la vista de quienes transitamos a diario por la vía rápida Soles Cuenca, pero nos llama la atención de que se nos diga que a discrecionalidad de ciertos funcionarios han permitido que se instalen ya 35 fábricas. Eso es terrible. ¿Y qué pasa con la normativa jurídica pública previa y clara que debió ser aplicada por las autoridades del municipio y que no lo hicieron? Recordemos que los funcionarios públicos también pecan por omisión, teniendo la obligación de, ya vamos a referirnos al tema posterior, absorbiendo la consulta. ¿El desconocimiento de la ley no le exime? El desconocimiento de ley no exime a persona alguna, pero vamos más allá. La obligación de ejercitar control y no hacerlo prácticamente equivale a cometerlo. Claro. Se están convirtiendo en cómplices de esta generación de 35 fábricas discrecionalmente ubicadas al interior de la parroquia Javier Loyola. Luego hablamos de la cesión del 15%, es algo también que está causando problemas. A una persona común y corriente que realice una prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, se le impone por parte del GAT una aportación del 15%, pero a estos macroproyectos no se les exige aportación absolutamente en nada. ¿Con qué cara en el futuro, hablo del presente y el futuro, con qué cara entonces el municipio va a pedir a futuros actores que quieran construir ese 15% si no hicieron cumplir con estos proyectos macros? Paradójicamente, recordemos de que está prohibido construir. Entonces, la economía va a quedar suspendida por los 4 meses, por el año o indefinidamente hasta que se decida realizar este nuevo plan parcial para tratar de beneficiar a un cierto número minúsculo de personas con este plan dirigido expresamente. Afección directa al derecho al trabajo. Al trabajo, a la libre empresa. La circulación. Ustedes saben, aquí los profesionales de la arquitectura, saben cuánto mueve la edificación de una casa, no solamente en la mano de obra, en la adquisición de materiales, maquinaria, etcétera, etcétera. Todo esto se va a ver suspendido por un año, por lo menos. Eso no es una decisión lógica apegada a nuestra actual realidad social, la que ha adoptado o la que está pretendiendo adoptar el Consejo Cantonal de Azogues. El Departamento Jurídico del municipio debería haber asesorado, o los señores concejales, por algo lógico, deberían haberse acercado al departamento jurídico de la ilustre municipalidad a decir, bueno, ¿es o no es posible aquello? Antes de intervenir y antes de embarrarla, como hicieron ayer la mayoría del Consejo Cantonal. Un puntito de orden nada más. El punto reza lo siguiente. Perdón, el punto reza lo siguiente: conocimiento, análisis y resolución sobre el oficio número tanto, ¿no es cierto?, de fecha tanto, del procurador síndico, relacionado al informe técnico que justifica la solicitud de suspensión de autorizaciones de fraccionamiento de terrenos y de edificaciones en los polígonos asignados con uso industrial, con uso industrial en suelo rural de expansión urbana del Cantón Azogues. Asignados con uso industrial, si no hay tal uso industrial. El hecho de mencionar en el PDOT, supuestamente, ¿no es cierto?, la posibilidad del emplazamiento de empresas no le da, ¿no es cierto?, la asignación de uso industrial a esa zona. No le da derecho a aquello. Primeramente está, o sea, definitivamente y segundo, con respecto, como estuvimos presentes, ya digo, de forma virtual,
Dice conocimiento que se hizo, se realizó el conocimiento, intervinieron los técnicos municipales y luego inmediatamente se procede a la votación, sin darle posibilidad al consejo, a los concejales, a discutir Al debate. de forma técnica, Al de forma debate. asesorada, ¿no es cierto?, el debate. Usted estuvo presente. Así es. Entonces, realmente no se cumplió. Este punto debería, no sé si es que hay habría que preguntarle al doctor, ¿no es cierto?, que definitivamente si se puede de alguna manera corregir de parte del Consejo. Urgentemente una extraordinaria. ¿Es posible, doctor? Por favor, regresemos acá. Por supuesto, las cosas en derecho se deshacen de la misma forma en que se hacen. Si es que se adoptó esta decisión presumiblemente apresurada, tranquilamente se puede poner en el siguiente orden del día una solicitud de revisar esta decisión, una reconsideración. Una porque reconsideración. Realmente, si es que se llegó a adoptar conforme se viene manifestando el día de hoy, tendrían que asesorarse no solamente respetando, desde luego, el ámbito de las competencias del señor procurador síndico municipal, pero los señores concejales son los que estarían dando luz verde a aquello. Y seguramente no tuvieron el tiempo necesario para asesorarse de las consecuencias Pero si eso nefastas. lo reconocieron ayer públicamente porque fue transmitido. El señor concejal Ortiz lo reconoció que no tenían los documentos, no tenían las bases del fundamento, pero terminó votando por la moción a favor. Incomprensible, inentendible desde todo punto de vista. Doctor. Insisto, se trata de evitar conflictividad. Si es que alguien viene el día de mañana y dice mi proyecto de división estaba ya caminando, pero con esta orden de suspensión tendré que esperar indefinidamente aquello, va a generar que se presenten más acciones de Son 4 protección meses los que en pidieron contra de plazo. del municipio. Nosotros conocemos perfectamente, la ciudadanía conoce, que los tiempos que se solicitan jamás se cumplen. Dicen 4 meses hoy, luego van a decir necesitamos duplicar este tiempo y luego de los 8 meses tal vez nos olvidamos de que estábamos en la obligación de realizar este proyecto y se queda indefinidamente aquel trámite. Ha sucedido en otros casos específicos. Para concluir, estimado señor periodista, me voy a referir a las expresiones del ingeniero Polibio Martínez, quien con total y absoluto conocimiento de causa nos recuerda las exigencias que se encuentran en el Código Orgánico Ambiental. Es lamentable, pero hay que decirlo, hay veces que para ciertos funcionarios lo único que existe como cuerpo normativo es una ordenanza. Y recordamos que no solamente por jerarquía, porque está más alto en la pirámide kelseniana, el Código Orgánico Ambiental, se supone que eso fue trabajado por legisladores a sabiendas de que se conocía la realidad nacional sobre la realidad específica que está contemplada en una ordenanza. Este Código Orgánico Ambiental refiere todos los procedimientos previos a obtener el uso de suelo y también regula lo que son delitos y contravenciones ambientales. Una vez más, si es que funcionarios del municipio conocen perfectamente de que teniendo una aprobación para mover, permítame esta expresión, el movimiento de tierra de un 4.67% se lo ha hecho un 100%, están omitiendo cumplir con su obligación de dar conocimiento a las autoridades pertinentes, llámese Fiscalía General del Estado, si se presume que está cometiéndose un delito ambiental. Y también en el ámbito de autotutela, si es que autoricé al 4% como municipio y veo que se está interviniendo una cantidad superior, lo lógico es que he de suspender los trabajos. ¿O por qué no pueden cumplir con la obligación que constitucionalmente se les está atribuida a aquellos? Luego, la consulta social, dice el ingeniero Martínez, es una consulta que, si bien es cierto, no tiene el carácter de obligatoria, puesto que a la final quien adopta la decisión es la autoridad, pero sí se debe realizar por parte de las personas que estén a cargo, convocando a las personas que están directamente involucradas en el asunto. Porque nos llama la atención, volviendo al arquitecto Ortiz, nos dice que por esta intervención en la parte superior de la autopista, como remediación ambiental, se hizo el parque de Javier Loyola. Preguntémonos si los habitantes de los alrededores de la fábrica conocen siquiera el parque de Javier Loyola o tienen algún beneficio de esta mejora en el parque. Lo que se debe hacer, lógicamente, que concurran a la reunión, independientemente del lugar en donde sea. Puede ser en el ministerio, puede ser en el lugar en donde sea, pero que acudan las personas a quienes se les va a afectar, ¿qué? Su buen vivir,
su paz, su tranquilidad. A ellos se les debe convocar. No solamente contar con el número de personas necesarias, sino que ese número esté integrado por personas que directamente van a sufrir aquellas consecuencias a fin de que luego se proceda, de ser el caso, una remediación ambiental. Y a mi criterio muy personal, no deberíamos estar hablando de una remediación ambiental, deberíamos estar hablando de una prohibición de que estos proyectos continúen adelante. Y finalmente, nos dice que el señor ingeniero Martínez que los estudios ambientales se dan en dos circunstancias, un ex ante y un ex post. El anterior, que debe ser en el gran número de casos, es decir, primeramente hago esta socialización y luego se me aprueba el proyecto. Pero la ley es sabia y establece una excepción. Y dice, solamente para casos cuando ya estaba funcionando, por ejemplo, una fábrica, y luego viene una normativa que obliga o a cambiar el uso del suelo o impone cualquier otro tipo de obligación, entonces ahí sí, ya trabajando se hace una socialización. Para un derecho adquirido a lo mejor. Lógicamente, siempre debemos tener presente un derecho adquirido que puede ser a beneficio, en unos casos, de la comunidad que está habitando, ejercitando el derecho constitucional a la vivienda, o también a otro tipo de empresas que están a su vez ejercitando su derecho constitucional al trabajo y a la libre empresa. Se les tiene que respetar en igualdad de condiciones, pero jamás afectando un derecho o a un grupo para beneficiar a otro grupo. Correcto. Clarísimo, esperamos que esta explicación haya estado acorde para la ciudadanía, para la colectividad, a quien el respeto en sumo grado, este medio de comunicación jamás se va a permitir para la injuria, para la calumnia. Al contrario, nunca hemos estado en esa línea ni lo estaremos. Es de beneficio social para el sector. Allá en Pampa Vintimilla, en Zumbahuayco, en el Carmen, en el Cisne, no tenemos un grano de arena. Lo que le mueve a este medio de comunicación, ¿qué es? Simplemente el bienestar de la gente, el buen vivir de la ciudadanía y que las autoridades hagan cumplir la ley. Sean los primeros en cumplir y hacer cumplir. Eso es todo. Ya terminamos con esto. Agradeciendo vuestra presencia. Si algo queda de por medio, Humberto, solamente arquitecto, quiero recalcar en una brevemente, situación. por favor. Estamos sobre Este el plan tiempo. parcial, ¿no es cierto?, que está orientado supuestamente para reconocer un área industrial, no debería darse, definitivamente, porque no hay las condiciones. La municipalidad no tiene los recursos ni siquiera para bachar las calles locales, mucho menos para dotar de infraestructura a ese nivel, ¿no es cierto?, de lo que necesitan este tipo de usos. Entonces, es ocioso definitivamente hacer un plan parcial para buscar, o sea, meter de alguna manera, ¿no es cierto?, y darles gusto a las empresas para que se emplacen en ese sector. Simplemente, ¿por qué Cuenca definitivamente les mandó lejos del centro de la ciudad? Porque en el centro de la urbe no existe esa posibilidad. Así exactamente está pasando aquí. Lo que pasa es de que de alguna forma misteriosa, o sea, se quiere todavía de parte de las autoridades agotar el último intento, supuestamente para que se proceda, ¿no es cierto?, a realizar este plan y de alguna manera se justifique el emplazamiento de estas empresas. Yo quisiera terminar mi intervención luego de felicitar las brillantes exposiciones del ingeniero Martínez, del doctor Beltrán, del arquitecto Ortiz, que lo único que hacen es ratificar lo que venimos diciendo. El municipio tiene que hacer mea culpa a través de sus instancias de que las cosas no se dieron. Pero es importante que esta resolución que se ha tomado ayer, si bien no en el contexto que nos hubiera agradado, porque como ya lo dijeron los panelistas, van en perjuicio y en detrimento de mucha parte de la población de ese sector, pero nosotros nos vamos a comprometer a través de la Federación de Barrios a estar pendientes, porque hay dos instancias en las cuales tenemos participación. La primera, somos parte del Consejo de Planificación de la Municipalidad y aspiramos que este tema, este plan parcial, sea trasladado también a conocimiento del Consejo Cantonal de Planificación. Nosotros, como miembros de la Federación, tenemos un espacio ahí
Y hay un compromiso del señor alcalde, asumido hace 15 días, 17 días atrás con la Federación de Barrios, de que este tema se tenga que tocar a través de una mesa de trabajo interinstitucional entre la municipalidad, los técnicos de la municipalidad y la sociedad civil representada por la Federación de Barrios. Para nosotros será muy importante y para la ciudadanía deberá ser muy importante que a esta mesa en representación de la Federación puedan concurrir prestigiosos profesionales del medio que den luces y que permitan avanzar en los criterios, porque ya lo dice el doctor Beltrán y coincido plenamente con el criterio de él, de que cada fecha planteada es pospuesta no solo una vez, sino es pospuesta N veces, lo que alarga las respuestas. Nosotros vamos a exigir este fin de semana y el inicio de la próxima que se nos convoque de manera urgente e inmediata a esta comisión interinstitucional para que el primer tema a abordar sea el tema este de Javier Loyola, porque es el tema que necesita ser tratado especialmente por la resolución adoptada el día de ayer, que va en perjuicio, vuelvo y repito, de muchos miembros de la población. En este sentido, yo hago un llamado público al señor alcalde, a su equipo de trabajo, de que vayamos cumpliendo al 100% los compromisos que vamos asumiendo. Nosotros no hemos dejado de estar en las mesas de diálogo, no hemos dejado de estar en las mesas de debate, hemos estado aportando permanentemente, estamos entregados más que si fuera una tarea de trabajo a esta actividad de la Federación y a tratar de ir corrigiendo o sugiriendo lo que consideramos que está mal en la administración y que está perjudicando a la sociedad. Por obvias razones, le pido públicamente al señor alcalde se nos convoque de manera urgente a esa comisión interinstitucional para, de ser el caso, los primeros días de la próxima semana, si aborde ya este tema con los miembros de la municipalidad y de la Federación. Correcto. Muchas gracias al ingeniero químico Augusto Polillo Martínez Vega, magíster en protección y remediación ambiental, al doctor Diego Beltrán, constitucionalista de los tribunales de nuestro país, tribunales de justicia, al arquitecto Eduardo Ortiz, ambientalista, y al señor presidente de la Federación de Barrios, ingeniero Francisco León Reynoso. En conclusión, esto exige urgentemente una rectificación de lo que aconteció ayer, para darles la oportunidad a los señores concejales que conforman la mayoría y con el voto del señor alcalde, darles la oportunidad, en primer lugar, de respetar hacia quienes tuvieron la bondad de elegirlos, 1. 2, por sentido común. Son los primeros que tienen que obligatoriamente dar ejemplo de respetar la ley y las normas y los reglamentos y también, en este caso, las ordenanzas. Esto no aconteció ayer, a lo mejor por desconocimiento, como uno de los concejales lo manifestó, reconoció que desconoce y luego votó a favor de la moción. Increíble. Emplazo públicamente a los 4 señores concejales que votaron a favor de la suspensión. En la vida, lo importante es reconocer los errores y, sobre todo, rectificar. Invitación pública.